Velocidad, libertad, aventura. Hoy en día, subirse a una moto es otra historia. Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar de dónde sale toda esa potencia, toda esa sensación de volar sobre el asfalto? Pues justo de eso vamos a hablar. ¿De dónde sale toda esa sensación de libertad? Para encontrar la respuesta tenemos que rebobinar, y mucho, a una época de vapor, madera y sí, también de huesos rotos. Venga, que arrancamos. Y nuestra historia no empieza con gasolina, ni mucho menos. Empieza en una era de puro ingenio, de gente muy valiente, y de motores de vapor. Y como vamos a ver, también de algún que otro hueso roto. A ver, situémonos. 1817 aparece la draisina, que era básicamente un trasto de madera para andar sentado. Saltamos a 1861 y un tal Pierre Michou le pone pedales. ¡Pum! Nace el velocípedo. Y a partir de ahí, la locura. A la gente en Francia y en Estados Unidos se le ocurre la genial idea de acoplarle un motor de vapor. Estaban a nada de cambiarlo todo. Pero ojo, que no todo era tan bonito. Imaginaos ir en un cacharro de estos, con ruedas de hierro macizo y sin suspensión. Era tan, pero tan incómodo, que se ganó un apodo que lo dice todo: el rompehuesos. Y no es broma, ¿eh? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque aparecen los visionarios. En Francia, Ernest Michaud le mete un motor de vapor al invento de su padre. A la vez, al otro lado del charco, en Estados Unidos, Sylvester H. Roper está haciendo lo mismo con su propia máquina. Y para rematar, de vuelta en Francia, Louis-Guillaume Perrault patenta otra versión. Alucinante, 3 genios, en sitios distintos y todos con la misma idea revolucionaria en la cabeza. Pero a ver, el vapor era un engorro, era grande, pesado, poco práctico. Hacía falta algo nuevo, una chispa que de verdad encendiera la mecha del futuro. Y esa chispa fue el motor de combustión interna. Y la clave de todo está aquí, en el ciclo de 4 tiempos de Nicolau Soto. Fijaos, admisión, compresión, combustión y escape. Este mecanismo, mucho más pequeño y potente, fue la pieza que faltaba en el puzzle, el invento que lo iba a cambiar absolutamente todo. Claro, con esta nueva tecnología en sus manos, era solo cuestión de tiempo que a alguien se le ocurriera ponerla sobre 2 ruedas. ¿Y el resultado? Pues fue un experimento hecho de madera. Atención a esta fecha porque es clave. 1885, el año en que todo cambió. Y aquí la tenéis, la Daimler-Reitwagen, obra de Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach. A ver, que no nos engañe el nombre. Tenía un motor de 264 centímetros cúbicos, pillaba la friolera de 12 kilómetros por hora y sí, es correcto, el chasis era todo de madera. Ah, y para que el piloto no se matara, le pusieron 2 ruedines a los lados, como en las bicis de los niños. ¡Increíble! Pero lo más curioso de todo es esto. Nunca se pensó para venderla. Daimler no quería hacer motos, ¿qué va? Él estaba obsesionado con los coches. La Reitwagen fue solo una prueba, un banco de pruebas para su nuevo motor. Un experimento que, sin que él lo supiera, acababa de empezar una revolución imparable. Y vaya si empezó, porque esa revolución no tardó nada en estallar. En muy poco tiempo, pasamos de ese prototipo de madera a las primeras motos que se vendían al público y al nacimiento de marcas que, hoy en día, son auténticas leyendas. Entonces, a ver, ¿cuál fue la primera moto de la historia? Pues depende de cómo se mire. La Reitwagen de 1885 fue el primer prototipo, sí, la primera con motor de gasolina. Pero la Hildebrand y Wolf Müller de 1894 fue la primera que se fabricó en serie para venderla. Y la diferencia era brutal. Era mucho más potente, corría bastante más y, lo más importante, fue el primer vehículo al que se le llamó motorrad, que significa literalmente motocicleta. Y con el siglo XX el juego se acelera. En 1902, desde Gran Bretaña, un fabricante de bicis llamado Trifum decide meterse en el ajo. Y vaya si lo hicieron bien, pronto se convirtieron en un gigante de la producción. Y justo ese mismo año, 1902, pero cruzando el Atlántico, nace otro icono americano, Indian Motorcycle. Se plantan como la primera gran marca de motos de Estados Unidos y dan el pistoletazo de salida a una rivalidad legendaria. Y si hablamos de rivalidades, solo un año después, en 1903, en un pequeño cobertizo de Milwaukee, un tal William S. Harley y los hermanos Davidson montan su primera bicicleta con motor. Sí, acababa de nacer la leyenda, Harley Davidson. Y es que Harley Davidson no se dedicaba solo a fabricar motos, sino a reinventarlas. A ellos les debemos el puño giratorio para acelerar. Desarrollaron en 1909 su motor V-Twin, que es un ícono hoy en día. Y su producción se disparó con la Primera Guerra Mundial, convirtiéndose en un proveedor clave para el ejército.
Desde aquella primera chispa de Daimler, la evolución ha sido, sencillamente, imparable. Un viaje que nunca termina. Y para que nos hagamos una idea de lo bestia que ha sido este salto, solo hay que mirar los números. De los 50 km por hora que se pillaban en 1914, pasamos a unos increíbles 275 en 1937. ¿Y hoy? Hoy las supermotos pasan de los 300 como si nada. Es una locura de potencia en poco más de un siglo. Pero la historia no acaba ahí. Después de las guerras mundiales, el centro de la innovación se mueve. Llega una ola imparable desde Japón. Marcas como Honda, Yamaha, Kawasaki no solo fabricaban motos, revolucionaron el mercado con diseños más fiables, asequibles y un rendimiento que puso en jaque a los gigantes de siempre. Cambiaron las reglas del juego para siempre. Así que hemos pasado de un chasis de madera a bestias eléctricas que desafían las leyes de la física, de un simple experimento en un garaje a un fenómeno cultural mundial. La pregunta ahora es, si hemos ido de la madera a la electricidad, ¿qué demonios viene ahora en esta increíble historia?